Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde la verdad sale a la luz, donde las figuras más icónicas se enfrentan a sus secretos, y donde tú descubres lo que nadie se atreve a contar. Hoy iniciamos una serie impactante, una revelación que Amparo Grisales mantuvo en silencio durante años. Sí, al fin, Amparo Grisales admite lo que todos sospechábamos. Su eterna juventud es un milagro, cirugía o hay algo más. Su amor por los hombres jóvenes es placer, poder o pura rebeldía. La rivalidad con Margarita Rosa fue real o solo un mito. ¿Y qué hay detrás de ese carácter fuerte en los foros de grabación? Le temió al olvido más que a la vejez. Aquí te lo vamos a contar todo. Así que si no quieres perderte ni un solo capítulo de esta historia que sacudirá a todos los fans de la diva eterna, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con todos los que necesitan saber la verdad. Porque esto apenas comienza. Esto es LZ Documental. Y aquí, la verdad no se esconde. Durante décadas, Amparo Grisales ha sido el enigma más deslumbrante de la farándula latinoamericana. Mientras muchas celebridades aceptan los estragos del tiempo, ella ha desafiado lo imposible, conservarse como si los años no pasaran. El público la llama, la diva inmortal, pero detrás de esa piel tersa y esa figura esculpida, siempre hubo una sospecha, ¿es esto natural o hay algo más? Los rumores han sido infinitos. Que si el bisturí, que si el botox, que si rituales esotéricos, dietas extremas, tratamientos inyectables en Suiza, incluso, teorías disparatadas que apuntaban a pactos con fuerzas sobrenaturales. Lo cierto es que mientras otras actrices de su generación desaparecieron de los reflectores o cambiaron radicalmente, Amparo seguía mostrándose con una energía envidiable, una piel lozana y una figura que podría poner en vergüenza a cualquier veinteañera. Durante años, Amparo negó rotundamente cualquier intervención quirúrgica. En entrevistas se mostraba tajante: no tengo una sola cirugía estética. Es disciplina, alimentación y meditación. Esa frase se convirtió en su escudo, pero también en su condena, pues el público comenzó a desconfiar. Muchos decían, algo no cuadra. Las comparaciones con fotos antiguas empezaron a circular en redes sociales, donde se analizaban sus pómulos, sus labios y su cuello con lupa. Y entonces, un día, ocurrió lo impensable. En una entrevista exclusiva para un programa internacional, Amparo se quebró. Tal vez fue el cansancio, tal vez sintió que ya no tenía nada que perder, o quizás, como muchos lo creen, simplemente quiso liberar la verdad que había guardado por tanto tiempo. Sí, me he hecho cosas, pero no soy esclava del bisturí como muchos creen, confesó, dejando atónitos a los presentes. Esa frase fue un terremoto mediático. Por primera vez, la diva más reservada de Colombia admitía lo que por años negó: su eterna juventud tenía una ayuda externa. Según reveló, se sometió a tratamientos mínimamente invasivos, como láser, rellenos dérmicos, hilos tensores y radiofrecuencia. Incluso confesó haber probado células madre y terapias hormonales bioidénticas. Pero fue clara: nunca me he deformado el rostro. Mi regla siempre fue mejorarme sin perder mi esencia. No quería parecer otra mujer. La confesión provocó reacciones encontradas. Algunos la aplaudieron por su valentía. Otros, en cambio, la criticaron por haber mentido tanto tiempo. Las redes estallaron con mensajes como, lo sabíamos. Y, al fin dejó de engañar al público. Pero hubo también quienes la defendieron: es su cuerpo, su decisión. ¿Por qué exigirle una verdad que nadie más tiene obligación de dar? Más allá de la polémica, el impacto de sus palabras fue demoledor. Porque no solo se trataba de admitir unos retoques, sino de derrumbar el mito que ella misma había construido durante décadas. La mujer que promovía el envejecimiento digno y natural reveló que, en el fondo, también sintió miedo al paso del tiempo. Yo veía cómo mis amigas desaparecían de la pantalla porque ya no eran jóvenes, cómo los papeles se reducían, cómo la industria te arrincona. Y sí, lo confieso, tenía miedo de perderlo todo por una arruga. Amparo habló desde un lugar de vulnerabilidad pocas veces visto en ella. Atrás quedó la mujer inquebrantable, arrogante y altiva. Frente a las cámaras apareció una versión más humana, más cercana, y quizás más dolorosa. La presión estética en el medio artístico es brutal, sobre todo para las mujeres.
Mientras los hombres envejecen y ganan papeles de sabios, líderes o seductores maduros, a las mujeres se les exige perpetuar la juventud. Amparo confesó que luchó durante años contra ese mandato, pero que finalmente cedió. No fue por vanidad, fue por supervivencia. Sin embargo, su revelación no se quedó en lo estético. En esa misma entrevista, compartió detalles sobre su régimen de vida. Reveló que lleva más de 30 años sin comer carne roja, que practica yoga todos los días, que toma más de 2 litros de agua diarios y que su dieta es casi completamente alcalina. La cirugía no lo es todo. La disciplina sí cuenta, y yo soy militar con mi cuerpo. También reconoció el papel que jugó la soledad en su decisión de mantenerse joven. No tengo hijos, no tengo un esposo, mi carrera ha sido mi gran amor. Y si me dejaba envejecer, sentía que lo perdería todo. Estas palabras calaron hondo en sus seguidores. Por primera vez, muchos vieron a una mujer que, aunque admirada por su belleza, también había pagado un alto precio, la presión constante de mantenerse perfecta para seguir siendo visible. La confesión de Amparo Grisales no solo causó impacto por lo que reveló, sino por lo que desmitificó. Nos hizo ver que incluso las divas, las que parecen tenerlo todo bajo control, también sufren, también sienten miedo y también toman decisiones desde la inseguridad. Mentí por miedo, me protegí. Hoy, ya no necesito hacerlo. Soy lo que soy, con o sin arrugas, con o sin bisturí. Pero me cansé de fingir que todo era natural. No lo fue, y no me avergüenza decirlo más. Así terminó su confesión, con la frente en alto, pero con los ojos visiblemente húmedos. La diva eterna finalmente admitió lo que todos sospechaban. Y al hacerlo, no solo reveló sus secretos de belleza, sino también su lado más humano. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es desafiar al tiempo, sino atreverse a decir la verdad. Durante décadas, Amparo Grisales ha sido protagonista de cientos de titulares, no solo por su talento o su apariencia eterna, sino también por sus romances. Y no cualquier tipo de romances, la diva colombiana ha sido conocida por tener relaciones con hombres notablemente más jóvenes que ella. Cada vez que aparecía del brazo de uno, la prensa estallaba y las redes ardían. ¿Qué buscaba realmente Amparo en esos amores? ¿Era placer, una reafirmación de poder, o simplemente una declaración de rebeldía? Por años, ella lo manejó con elegancia y misterio. Nunca se dejó atrapar por etiquetas ni justificaciones. Yo no tengo edad, decía con una sonrisa desafiante. Pero detrás de ese discurso aparentemente empoderado, muchos sospechaban que había más. Y al fin, Amparo lo admitió. En una entrevista sin filtros, Amparo Grisales habló de frente y con una sinceridad que dejó a todos en shock. Sí, me gustan los hombres jóvenes. Siempre me gustaron. ¿Y qué? Es una elección, no una provocación, dijo, mirando a cámara como quien lanza una bomba. Su tono no fue defensivo, sino liberador. La sociedad la juzgó con dureza. Mientras los hombres mayores que salen con mujeres jóvenes son llamados galanes, a Amparo la llamaron de todo. Aspirante a sugar mommy, inmadura, ridícula, incapaz de una relación seria. Ella soportó todo tipo de críticas sin cambiar un solo paso. Pero ahora, por fin, explicó por qué eligió ese camino. Los hombres jóvenes no me ven como una carga, me ven como una inspiración. No me buscan por conveniencia, me buscan porque los reto, los activo, los desinstalo de su zona de confort, declaró. Según ella, su atracción por hombres menores no fue un capricho, sino una búsqueda de energía, frescura y libertad emocional. Amparo reconoció que, en su juventud, se sintió presionada a estar con hombres mayores, poderosos, influyentes. Y me aburrí, me harté de que me quisieran controlar, moldear, callar. Cuando empecé a salir con hombres más jóvenes, descubrí otra versión de mí. Más libre, más viva. La actriz reveló que algunos de sus romances fueron cortos y puramente pasionales. Otros, más intensos, incluso llegaron a tener planes de futuro. No todos fueron aventuras, algunos me rompieron el corazón. Uno incluso me dejó por una mujer de su edad. Fue irónico, pero real. Uno de los aspectos más impactantes de su confesión fue cuando admitió que sus relaciones con hombres jóvenes también eran una forma de rebelarse. Era mi forma de decirle a la industria, a los hombres, al mundo, yo no sigo sus reglas.
Si ustedes pueden tener novias 20 años menores y nadie les dice nada, ¿por qué a mí me condenan por hacer lo mismo? Amparo habló también de cómo estas relaciones desafiaron los estereotipos de género en América Latina. Nosotras no fuimos educadas para elegir lo que nos gusta. Nos enseñaron a ser elegidas. Yo decidí romper con eso. Yo elijo, yo disfruto, yo mando en mi vida. Y fue entonces cuando soltó una de las frases más demoledoras de la entrevista. No busqué amor eterno en esos hombres, busqué intensidad. Y la encontré. Sin embargo, no todo fue poder y placer. Amparo admitió que también hubo momentos difíciles. Muchos de esos jóvenes no soportaban el peso de su figura pública, su carácter fuerte, ni su fama. Me sentí sola muchas veces, porque la gente que me amaba no sabía cómo manejar mi libertad. Pensaban que necesitaban dominarme para quedarse. Pero incluso con esos episodios de dolor, Amparo nunca renegó de sus decisiones. Al contrario, aseguró que cada romance con un hombre más joven le enseñó algo nuevo. Me devolvieron vida, me enseñaron a soltar, a reír más, a improvisar. Con ellos aprendí que el tiempo no es una amenaza, es un juego. Y ahí radica la gran lección de este capítulo de su vida. Para Amparo Grisales, sus relaciones con hombres menores no fueron simples caprichos ni escándalos diseñados para estar en la prensa. Fueron actos de autodefinición, fueron su forma de tomar el control de su deseo, de desafiar las reglas injustas del espectáculo, y de amar sin pedir permiso. También confesó que la sociedad le tiene miedo a las mujeres que desean. Nos enseñan a esperar, a ser discretas, a reprimirnos. Yo no quise eso, yo quise vivir. Y si eso molesta, entonces voy por buen camino. Muchos de sus romances ocurrieron mientras trabajaba en televisión, lo cual generó conflictos con productores, compañeros y hasta patrocinadores. Una vez, un ejecutivo me dijo que estaba dañando mi imagen. Yo le respondí, mi imagen la construí con años de trabajo, no con hombres. Lo que hago en mi cama no te incumbe. La prensa sensacionalista nunca dejó de perseguirla por este tema. Le atribuían romances falsos, relaciones con modelos, bailarines, incluso con hombres casados. Pero Amparo fue tajante. He tenido muchos errores, pero jamás fui la otra. Si elijo libre. Ahora, a sus más de 60 años, Amparo se muestra más fuerte que nunca. No ha renunciado al amor, pero tampoco lo necesita para validarse. No busco a nadie. Si llega, bien. Si no, estoy completa. Ya no necesito probarle nada a nadie. Y añadió con una sonrisa desafiante. A veces pienso que los hombres jóvenes me buscan porque ellos también quieren romper con lo que les enseñaron. No solo soy yo desafiando el sistema, también soy una excusa para que ellos lo hagan. Amparo Grisales, la diva eterna, la mujer que ha retado a la edad, al poder masculino y a la opinión pública, finalmente dijo lo que todos sospechábamos. No se trató solo de amor o de deseo. Fue una batalla silenciosa contra los prejuicios, una afirmación contundente de su libertad. Y si amar a hombres jóvenes fue su manera de gritarle al mundo, soy dueña de mi historia, entonces lo hizo con fuerza, con pasión y, sobre todo, sin pedir perdón. Durante años, la televisión colombiana fue testigo de dos figuras imponentes, dos nombres que brillaban con fuerza propia, dos mujeres que representaban poder, belleza y carácter, Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco. Ambas eran íconos, cada una con su estilo, su esencia, su historia. Pero detrás de sus sonrisas en eventos y saludos corteses en alfombras rojas, había una tensión latente, una competencia silenciosa que el público siempre sospechó, y que hoy, finalmente, sale a la luz. Por mucho tiempo, los medios alimentaron la idea de una enemistad feroz. Portadas sugerentes, titulares incendiarios, comparaciones constantes. ¿Quién es la verdadera diva? ¿Quién tiene más talento? ¿Quién envejece mejor? Y aunque ni Amparo ni Margarita confirmaban ni desmentían, lo cierto es que el aire entre ellas siempre estuvo cargado. Amparo Grisales, fiel a su estilo frontal, decidió romper el silencio y admitir lo que todos sospechábamos: la rivalidad existió, y no fue una invención de los medios. Pero también aseguró que esa rivalidad fue más profunda y dolorosa de lo que cualquiera imaginó. Sí, hubo celos, hubo competencia, pero no fue solo entre nosotras, fue también lo que nos rodeaba. La industria nos puso a pelear, confesó Amparo, sin filtros, por primera vez.
Todo comenzó en los años 90, cuando Margarita Rosa, con su carisma natural y su perfil más espiritual y calmado, empezó a ganar protagonismo en el medio artístico, mientras Amparo ya era una figura consagrada, con una imagen más sensual, desafiante y madura. La televisión las quería por separado, pero el público las comparaba a cada instante. Era como si no pudieran soportar que dos mujeres exitosas coexistieran. Tenían que enfrentarnos. A Margarita la veían como la dama, la intelectual. A mí me veían como la explosiva, la atrevida. Nos dividieron y nos marcaron, y caímos en ese juego, reconoció Amparo con una mezcla de tristeza y resignación. Lo más impactante fue cuando reveló que, detrás de cámaras, hubo momentos tensos, miradas frías, incluso indirectas en entrevistas. Nos evitábamos. Había respeto, pero no cercanía. Éramos dos fuerzas que no querían colisionar, pero que tampoco podían unirse. Amparo relató que en una ocasión, una productora importante le ofreció un papel que estaba destinado originalmente para Margarita Rosa. Ella aceptó, sin saber a quién se lo habían ofrecido antes. Pero cuando se enteró, el conflicto fue inevitable. Margarita me llamó, no para reclamarme, sino para decirme que no le interesaba competir. Pero yo ya estaba a la defensiva. Me sentía atacada desde todos lados. Pensé que me hablaba con sarcasmo. No lo manejé bien. Ese episodio marcó un antes y un después. Desde entonces, la distancia entre ambas se volvió irremediable. Pero ¿qué había realmente detrás de esa rivalidad? Amparo fue tajante. Nos enfrentaron porque éramos distintas, y eso asusta. Margarita era más cerebral, más silenciosa. Yo era más visceral, más directa. Pero al final, las dos queríamos lo mismo, respeto. También confesó que, en el fondo, admiraba muchas cosas de Margarita Rosa. Su disciplina, su capacidad de reinventarse, su decisión de alejarse de los focos cuando lo necesitaba. Muchas veces quise hacer lo mismo, pero no me atreví. Margarita tenía la libertad de desaparecer y volver como si nada. Yo sentía que si me iba, me borraban. Una de las confesiones más impactantes del capítulo fue cuando Amparo reveló que hubo un momento en que intentaron reconciliarse. Un productor las invitó a compartir escena en una telenovela. Ambas aceptaron con cautela, pero cuando llegó el momento del primer encuentro, la tensión era tan fuerte que ninguna pudo fingir. Fue frío, forzado. Nos miramos y supimos que no iba a funcionar. No por odio, sino por historia. Durante años, Amparo tuvo que soportar comentarios que buscaban provocarla. Margarita ya escribió un libro, ¿y tú? Margarita habla de meditación y tú de cirugías. Margarita envejece con dignidad, ¿y tú? Era una comparación constante, injusta y desgastante. Llegó un punto en que me dolía leerla, me dolía escucharla, pero más me dolía callarla, dijo con la voz entrecortada. Y entonces soltó la frase que nadie esperaba. Le guardé rencor, durante mucho tiempo, porque sentía que la amaban por todo lo que yo no era. Porque la admiraban por cosas que a mí me criticaban. Amparo admitió que el verdadero problema nunca fue Margarita Rosa. Fue la forma en que las mujeres en el espectáculo son constantemente puestas en competencia, mientras a los hombres se les permite brillar sin rivalidades inventadas. Nos enseñaron a vernos como enemigas, no como aliadas. Y lo peor es que lo creímos. Perdimos años valiosos en una guerra que no era nuestra. Pero este capítulo no termina con rencor. Al contrario, Amparo confesó que, con el paso del tiempo, ha llegado a sentir una especie de reconciliación silenciosa con Margarita Rosa. No hablamos, no somos amigas, pero ya no hay odio. Ya no hay tensión. Si la veo, la saludo con paz. Porque entendí que ambas sobrevivimos a lo mismo, cada una a su manera. Y cerró con una reflexión poderosa. Quizás la rivalidad con Margarita fue necesaria para que ambas entendiéramos que no teníamos que parecernos. Ni competir, bastaba con ser auténticas. Hoy, Amparo Grisales le pone palabras a una historia que por años vivió en rumores. No con resentimiento, sino con madurez. Porque, como ella misma dijo, admitirlo no me debilita, me libera. Durante años, el nombre de Amparo Grisales estuvo rodeado no solo de glamour y escándalo, sino también de rumores persistentes sobre su comportamiento tras bambalinas. Productores, compañeros de elenco y técnicos de estudio parecían coincidir en una palabra: difícil. Se decía que era exigente,
que no toleraba errores, que pedía condiciones especiales y que no se llevaba bien con todos. Pero ahora, por primera vez, Amparo rompe el silencio y admite lo que todos sospechaban, pero también revela la otra cara de la historia. La actriz no esquivó el tema. Al contrario, lo enfrentó de frente, sin maquillaje y sin filtros. Sí, fui exigente. Sí, puse límites. Pero eso me hace una diva o una mujer que no se deja pisotear. Durante los años 80 y 90, la figura de la diva en televisión era casi un título obligatorio para cualquier mujer poderosa. Pero mientras muchos lo usaban con admiración, en el caso de Amparo se volvió una especie de arma para desacreditarla. Su puntualidad férrea, su intolerancia al desorden, su negativa a compartir camerino o a improvisar escenas, fueron malinterpretadas muchas veces como arrogancia. Pero realmente lo eran. Uno de los momentos más impactantes de este capítulo fue cuando Amparo confesó que, en sus inicios, fue víctima de acoso y maltrato en los sets de grabación. Nadie lo decía, estaba normalizado. Si te quejabas, eras la problemática. Yo aprendí desde muy joven que si no me imponía, me aplastaban. Por eso, cuando empezó a tener voz y fama, decidió que nadie la trataría con desdén. Y fue ahí cuando comenzaron los conflictos con parte del equipo técnico y artístico. Sí pedía cosas, pero no eran caprichos, era respeto. Un guión a tiempo, un ambiente profesional, que no me gritaran en plena escena, eso es ser difícil. Las anécdotas son muchas. Algunos aseguran que no saludaba a todos. Que llegaba, grababa, y se iba sin mirar atrás. Pero Amparo lo explica con claridad. Yo no estaba ahí para caerle bien a todos. Estaba para trabajar. Y sí, había días en que llegaba con el alma rota o con cansancio extremo. ¿Acaso los hombres no hacen lo mismo y nadie los critica? Pero también reconoce errores. Fui dura, fui hiriente a veces. Me defendí con uñas y dientes, incluso cuando no era necesario. Pero era mi escudo. Me equivoqué, y pido perdón si alguna vez pasé por encima de alguien que no lo merecía. Uno de los testimonios más reveladores vino de una asistente de producción que trabajó con ella durante una telenovela en 2003. Amparo podía ser un huracán, pero también era la única que nos defendía cuando la producción quería recortarnos horas o pagos. Si veía una injusticia, alzaba la voz. A veces se pasaba, sí, pero también nos protegía. Amparo sabía que el título de difícil era un peso que muchas actrices llevaban encima, especialmente si se atrevían a exigir igualdad. Cuando un actor pone condiciones, lo llaman profesional. Cuando lo hace una actriz, es una diva. A mí me cansó esa hipocresía. Por eso, preferí que me llamaran lo que quisieran, pero no me iban a faltar el respeto. También habló de casos concretos. Uno de los más sonados fue durante una producción donde, supuestamente, se negó a grabar con un actor porque no le gustaba su energía. Amparo aclara que lo que realmente ocurrió fue que ese actor había hecho comentarios misóginos y burlones en pleno foro, y nadie había dicho nada. Me llamaron caprichosa por no querer actuar con alguien que me humillaba en los descansos. Eso no es capricho, es dignidad. Pero no todo fueron momentos de tensión. En medio del capítulo, también compartió memorias de complicidad con algunos compañeros, de risas entre escena y escena, de cómo en varias producciones formó verdaderas familias que aún hoy le guardan cariño. Uno de esos testimonios vino de un joven actor que compartió set con ella. Yo llegué temblando al primer día de grabación. Todos me advirtieron que Amparo era difícil. Pero lo que encontré fue a una mujer que me tomó del brazo, me dio consejos y me ayudó a mejorar. Me exigía, sí, pero también me cuidaba. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Fue una diva insoportable o una mujer incomprendida? Amparo no lo deja a la interpretación. Fui ambas. Fui luz y sombra. Fui profesional hasta los huesos, pero también fui impulsiva. A veces no supe separar mis emociones del trabajo. Pero lo que nunca hice fue abusar de mi poder. Mi actitud era defensa, no arrogancia. Cuando compartió un mensaje directo a quienes alguna vez trabajaron con ella y la juzgaron sin conocerla. Si alguna vez les fallé, si herí sin darme cuenta, lo lamento. Mi intención nunca fue lastimar. Solo quería hacer bien mi trabajo, y sobrevivir en un medio que te devora. Y cerró con una frase que dejó a todos reflexionando.
Me llamaron diva porque me mantuve firme. Y ahora, con los años, entiendo que ser diva fue mi escudo, pero también mi condena. Durante décadas, Amparo Grisales fue sinónimo de eternidad. Cada aparición suya en televisión parecía una reafirmación de que el tiempo no pasaba por ella. Pero mientras el público se deslumbraba con su apariencia inquebrantable y su presencia dominante, pocos sabían la verdad emocional y silenciosa que la acompañaba. Un miedo profundo, constante y casi inconfesable, el miedo al olvido. Mi mayor temor no era envejecer. Era ser irrelevante, que un día nadie me nombrara, que mi nombre no valiera nada. Que el teléfono dejara de sonar. Amparo lo dice con una mezcla de valentía y fragilidad. No necesita lágrimas para conmover. Su confesión pesa más que cualquier espectáculo. Desde muy joven, comprendió que la fama era un animal hambriento, te adora hoy, te olvida mañana. Y por eso nunca se retiró. Nunca hizo una pausa, nunca bajó el ritmo. Cada proyecto, cada aparición pública, cada escándalo incluso, tenía una razón más profunda, seguir presente. Yo no necesito cámaras para vivir, pero sí necesito sentir que aún importo. Que aún tengo algo que decir. Que aún me necesitan. Mientras otros artistas hablaban de retirarse, en la cima, o de buscar una vida tranquila lejos de los reflectores, Amparo pensaba distinto. ¿Quién dijo que hay fecha de vencimiento para una mujer como yo? Pero esa decisión tenía un precio. El mundo del espectáculo, cruel y machista, no perdona a las mujeres que se rehúsan a desaparecer en silencio. Amparo fue duramente criticada por seguir activa, por no dar paso a las nuevas generaciones, por seguir exigiendo protagonismo. Sin embargo, pocos entendían que no se trataba de capricho, sino de supervivencia emocional. Cuando mi madre murió, sentí que el mundo se rompía. Y pensé, si yo también desaparezco, si dejo de estar en pantalla, ¿quién me va a recordar dentro de 10 años? Dentro de 20, esa idea me destrozó. No se trataba solo de ego. Era algo más profundo. El deseo visceral de seguir siendo vista, valorada, amada. Porque la fama, como un veneno dulce, se vuelve adictiva. Y cuando la has probado, el silencio puede ser insoportable. Amparo recuerda los momentos en que los productores comenzaron a ofrecerle papeles secundarios, roles de madre de o abuela de. Y aunque al principio lo consideró un ciclo natural, después entendió que algo dentro de ella se revelaba. No me niego a envejecer. Me niego a convertirme en invisible. Me niego a aceptar que ya no tengo el mismo valor artístico solo por cumplir años. En esa lucha, encontró formas de reinventarse. La televisión, el modelaje, los reality shows, cada uno fue una herramienta para mantenerse vigente. Pero también fue una manera de reafirmar su identidad. ¿Qué pasa si dejo de actuar? ¿Quién soy sin las cámaras, sin los sets, sin el guión en las manos? Esa pregunta me persigue desde hace décadas. Y aunque muchos la llamaron adicta a la fama, ella hoy lo admite sin reservas, sí, le temía al olvido. Pero no solo al del público, sino al suyo propio. En mi soledad, me preguntaba, si dejo de hacer lo que hago, seguiré reconociéndome en el espejo. Seguiré sintiéndome yo, pero quizás lo más impactante del capítulo es cuando revela el momento en que pensó retirarse. Fue después de una fuerte crisis emocional, provocada por una traición personal y un fracaso profesional. Estuve a punto de dejarlo todo. Sentí que ya no tenía fuerzas. Pero justo cuando me alejé, el silencio me abrumó. Nadie me llamaba, nadie me esperaba, y ahí entendí. No era que yo no quisiera descansar, es que no sabía cómo vivir sin estar presente. Fue entonces cuando decidió hacer las paces con su miedo. En lugar de huir de él, lo abrazó. Lo convirtió en su motor. Porque, según sus propias palabras, el miedo también puede ser un combustible si lo usas con sabiduría. Un director de casting afirma: Amparo no es la mujer que no se retira por vanidad. Es la mujer que no se rinde por amor propio. Y eso hay que respetarlo. Una amiga íntima dice, ella no quiere que la aplaudan por nostalgia. Quiere que la reconozcan por lo que aún puede ofrecer. Y eso la vuelve única. Porque, al final, Amparo Grisales no lucha contra el tiempo, sino contra la indiferencia. Contra ese vacío que muchos artistas enfrentan cuando ya no están de moda.
Y su forma de resistir es seguir brillando, seguir actuando, seguir diciendo, aquí estoy. Puede que un día me retire. Pero no será por miedo. Será porque por fin esté en paz con la idea de que dejé una huella imposible de borrar. Amparo Grisales no temía al paso del tiempo. Temía a convertirse en una nota al pie. Y por eso luchó, peleó, resistió. Porque sabía que su historia aún no había terminado. Y así terminamos otro capítulo revelador de esta serie que nos ha dejado con la boca abierta. Amparo Grisales no solo es una diva eterna, es un enigma que, poco a poco, se va descifrando. Hemos visto su lucha contra el tiempo, sus pasiones, sus rivalidades, y esa verdad que durante años prefirió callar. Pero aquí, en este canal, nadie se escapa de la verdad. Si te impactó lo que viste, no te olvides de apoyar este contenido. Dale like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos, y sobre todo, comparte este video con quien aún cree que lo sabe todo sobre Amparo. Porque aquí, en LZ Documental, no contamos historias. Las destapamos.